dramaturgo, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, Pepe. Muy reconocido por su trabajo en los medios, hace tiempo. Muchísimas gracias por invitarme. Además. Bueno, muchas gracias. Uno de los primeros, ¿no? En llevar la psicología, el psicoanálisis, la sí, en realidad el que fue un poco pionero en esto fue mi padre. Exacto. Que ya no lo tenemos aquí. Él fue uno de los que comenzó, en ese momento parecía una cosa rarísima, ¿no? Hablar de psicoanálisis, psicología, de la vida social en los medios. Pero hoy, ya ves, se ha impuesto y bueno, algunos hemos seguido haciendo. Por ahí la exigencia es hablar claro, pero decir conceptos que tengan un orden de verdad y de rigor y no entrar en una chantocracia que es peligrosa, ¿no? Y tentadora para muchos. Exactamente, porque estamos hablando ni más ni menos de que salud mental muchas veces se confunde, ¿no? En el consejo liviano. La palmoterapia no es necesariamente productiva. ¿Todo bien? Exactamente. Bueno, y además, dramaturgo presentando La Odisea, este clásico drama griego, en una versión particular, va a ser hoy a las 9:30 de la noche en el Teatro Güemes. Contanos un poco. Claro, en realidad esta Odisea de Homero es una épica, ¿no? Es un poco la cuna de la literatura occidental. Sí. En realidad se trata del retorno del Ulises. A Ulises ya mucha gente más lo conocen a través de relatos, de cuentos, de lo mismo se enseña en la escuela o películas que han hablado acerca de él. La gente lo liga más al caballo de Troya y a Troya. Y si bien vamos a comentar algunas cosas de esto, eso responde más a la Ilíada, que fue la primera épica que escribe Homero, que relata Homero, porque en esa época no se escribía. Homero era un juglar, la contaba, las cosas se escribieron mucho tiempo después. La tradición oral. Exactamente, igual que la Odisea. La Odisea se trata de cuando Ulises termina la guerra de Troya y quiere volver a Ítaca. No te olvides que había durado 10 años la guerra de Troya. Y quiere volver a Ítaca porque ahí lo espera su mujer Penélope, que no lo ve hace 10 años, y el hijo que tenía un mes o dos cuando él parte, Telémaco, y vuelve. Ahora, el viaje de Ulises de esos 10 años le pasa absolutamente de todo. Si quieres pensar en términos de lo que es lealtad, fidelidad, vida, muerte, la lucha con un cíclope de los gigantes que quiere devorarlo y él tener que combatirlo, zafar de no quedar atrapado por las sirenas que le cantan unas melodías lindísimas y cuando él seducido se zambulle, lo destruyen aquel que cae. 7 años envuelto en una especie de ausencia lujuriosa con Calipso, una ninfa en una isla que lo tiene para él. En fin, no te cuento porque son muchos más relatos la vida hasta misma, que llega... La vida misma, José. Es que la Odisea tiene concentrado en sí misma la historia de la vida misma. Nuestras noches, nuestros afectos, nuestra curiosidad, nuestras ganas, el amor, el sexo, la violencia, el deseo a conocer, la posibilidad de pensar, en último término, la libertad, ¿no? Y es divertidísima. Es atractiva, está llena de tensión, suspenso. Yo le mezclo un poco de humor, partiendo de esa base de que la tragedia y la comedia en un inicio estaban como juntas. Recién después, vos sabés que se divide la tragedia de la comedia de un modo nítido, y de ese modo se genera como una especie de diálogo cautivante con el público, ¿no? Te iba a decir eso? ¿Cómo se desarrolla, cómo se relata la obra sobre el escenario? Bueno, es un relato. En este caso, algunas veces tenía después un par de bloques que lo hacían gente que trabajaba en la radio conmigo. Yo hago un programa de radio semanal, mi actividad es la psiquiatría y el psicoanálisis, pero este es mi placer, los medios, como vos decís, y mi vocación paralela. Acá lo hago solo, es un relato que voy haciendo, tenemos video, música, fotos, se crea todo un clima con la iluminación y voy haciendo el relato. Primero cuento cómo nace el teatro, la épica, se van mezclando algunas cosas sorpresa que no digo, y luego viene el relato de estas aventuras de este hombre, desde que sale hasta que llega. ¿Por qué no puede llegar? Si hubiera tenido a Pedro con el meteorólogo que tienen ustedes, hubiera sido maravilloso, pero no lo tenía. Totalmente. Vives desesperadas, tormentas, pero cosas increíbles, porque Poseidón, el dios del mar, se la tiene jurada. Poseidón ha decidido que él no pueda llegar a Ítaca y si llega, le cueste todo. Entonces se tiene que... Menos mal que tiene a Atenea, que es la otra diosa que lo ayuda un poco, y así puede hacerlo. Pero se tiene que enfrentar a obstáculos increíbles, insisto, ¿no? Y en el relato, en ese viaje que representa un poco el viaje que todos podemos llegar a hacer, no todos lo hacen, para saber quién realmente somos cada uno de nosotros. Hay que embarcarse en eso. Hay que embarcarse. Ahí se resuelve parte de los enigmas que nos cautivan y nos... Una vida bien vivida, según tu experiencia, tiene que tener estas encrucijadas, tiene que llevarnos a mares turbulentos necesariamente. No digo mares turbulentos, pero una vida que querramos definir como propia
la tenemos que refundar nosotros, la tenemos que volver a escribir. Vos, yo, nacimos y nos recibieron. Te pusieron el nombre que te pusieron, su tocayo mío, a mí también. Sí. Y nos dijeron un montón de cosas de quién eras y de quién soy. Pero hay un momento en la vida que nosotros tenemos que pensar desde nosotros de nuevo, refundarnos. Y dejaremos de lado algunas cosas, encontraremos otras. Hay un viaje que tenemos que hacer que nos va a poner en relación con nuestro mundo interno. Algunos lo hacen, otros no se animan. Los que lo hacen, yo te diría que alcanzan la posibilidad de sentirse sí mismos de un modo diferente. Hay que ligarse a algún sopapo. Sí, pero ahí está lo bueno, ¿no? Claro, el vivir tiene sus riesgos, pero simplemente sobrevivir me parece bastante más patético, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Se produce un debate también, hay un lugar para el debate, para la reflexión con el público, ¿no? Ya lo creo. Cuando termina la obra, con el público podemos dialogar, les ofrezco hacer un diálogo en el cual puedan preguntar y cuestionar, tanto desde el lugar mío de psiquiatra, de psicoanalista, en el aspecto psicológico de la obra, como desde el teatro, como también una cosa que es muy ver el punto sociopolítico, porque ¿por qué la Odisea, la historia de Ulises, tiene vigencia hoy en el mundo y acá? Porque tiene actualidad social, tiene actualidad política, tiene que ver con las encrucijadas de este tiempo, y no solo en el mundo, sino también en la Argentina. Entonces, ¿qué pasa con esto y acá? ¿Qué pasa con los valores de la Odisea en este mundo? Y también les ofrezco algo que a veces es muy divertido, ¿sabes qué, Pepe? Que le puedan preguntar a los personajes. Yo acepto a ser el personaje a los cuales ellos se refieren. Entonces de repente agarran y me dicen, pero Ulises, estuviste 7 años con Calipso, me vas a decir que no sabías que... Bueno, ahí yo argumento desde Ulises, desde Penélope, desde Telémaco, y se crean situaciones, la verdad que a veces tan divertidas. Qué linda forma de encontrarse o reencontrarse con un clásico. Las encrucijadas, los temas de la humanidad, ¿cambiaron mucho? ¿Son siempre los mismos? ¿Algunos se agregaron o siempre está el amor, el desengaño, la búsqueda de la felicidad? Me encanta la pregunta. Probablemente la moda haya hecho que los ropajes cambien, pero el argumento es el mismo. El amor, la paternidad, la relación y vínculo de la pareja, la ambivalencia, la rivalidad, la bronca, la envidia, el peligro, la angustia de muerte, eso forma parte de nuestra... No hay más que eso, ¿no? Nosotros creemos estar en una evolución de que nos lleva por ahí a buscar nuevos interrogantes que no existe, está ahí. Existen nuevos interrogantes, lo que siempre transitan esos interrogantes es sobre esta temática. ¿Quién sos? ¿De dónde venís? ¿Qué es lo que buscás? ¿A quién amás? Naturalmente que hay distintas versiones, el tiempo va cambiando. Hoy tenemos un lugar donde nuestro yo se llama la subjetividad, pero ¿qué es nuestro yo? Preocuparse por uno mismo, la jerarquización del placer, la noción del presente, no es como antes que estaba atado a mandatos, pero para preguntarnos acerca de qué, del amor, de la valoración, de la autoestima, del mañana, ¿no? Es así, y antes el mandato te daba una guía, posiblemente no te hiciera feliz, pero hoy hay que salir a buscar. Está bien eso que decís, antes te dibujaban más el camino, hoy tenés que dibujarlo un poco más vos. Es atractiva como desafío. Sí, eso es todo desafío, más sin red, ¿no? Hay que ir atrás y animarse. Sí, eso de sin red es relativo porque hay distintas maneras de tener alguna red. Lo que si queremos la red total, tampoco la tenías antes, aunque creías que la tenías. ¿Sí? Es así. Te saco un poco del tema de la Odisea, de la obra que vas a presentar hoy a las 9:30 de la noche ahí en el Güemes. ¿Cómo estamos los argentinos hoy? Salud mental. Siempre se habla, bueno, Argentina es el país que más psicólogos tiene, la gente se analiza. ¿Esto necesariamente quiere decir que estamos trabajando bien para lograr una mejor salud mental? Yo te digo cuál es lo que yo entiendo como un problema que no tiene que ser el único, ni pretendo tener la verdad, desde luego, pero desde la lectura que yo he hecho, lo he publicado en varios libros, también esto que para mí me interesa, esto que preguntás, fundamental, soy argentino, ¿no? Sí. Yo creo que nosotros padecemos de lo que se llama la falta de una estructura comunitaria. ¿Qué quiere decir una estructura comunitaria? No podemos conformar un grupo, una comunidad con lazos, con puentes que generen confianza, registro del semejante, reglas a las cuales nos atenemos y que nos generen ganas de poder unirnos para llevar adelante proyectos. Y siempre es el otro el que no puede, ¿no? Decimos esto. Mirá, no dialoga. Claro. En realidad hay una carencia de diálogo. Para que haya diálogo, primero tengo que reconocer que vos existís y vos que yo existo. Tenemos que generar un puente, te tengo que tener confianza. Tenemos que tenernos a una cierta regla. No puedes hacer lo que quieras y yo lo que quiero, porque si no tenemos derechos y obligaciones ya desconfiamos el uno del otro. Entonces no podemos juntarnos, no podemos acompañarnos. Y los proyectos son siempre grupales. Cuando esto no sucede, nos quedamos solos,
Cuando nos quedamos solos nos quedamos tristes, violentos, dejamos de pensar y de unir el entusiasmo con el razonamiento y nos quedamos con el pensamiento mágico, ¿no? Y te ves esos tipos que te dicen, no, los argentinos, ¿sabes qué? Somos Gardel, somos todos. Del mundo, sí. Y ahí es donde nosotros creo que nos empobrecemos. Tenemos un desafío muy grande, pero va a ser muy difícil, porque tiene que ver con nuestra identidad si no aceptamos normas, códigos, registro del otro, una ley suprapersonal, un coraje a vivir de verdad. Siempre pensamos que esto viene de arriba hacia abajo, que es algo que se tiene que decretar, y aunque parezca una frase hecha por ahí, es cuestión de empezar uno mismo, ¿no? Con el de al Es lado. cuestión de empezar uno mismo, es cuestión de crear lugares donde exista la verdadera solidaridad. Solidaridad no es caridad, ¿eh? Solidaridad es yo te ayudo a vos para que ganemos los dos. Identidad, una especie de argumento común. Un día que tengamos tiempo y me invites a Mar del Plata, te voy a contar por qué los romanos, porque Augusto les permitió a Virgilio escribir la Eneida, logró crear la identidad del Imperio Romano y nosotros no. Me encanta eso. Doctor José Eduardo Abadi, esta noche, 9:30 de la noche, presenta La Odisea. No se la pierdan, hay lugar para el debate, para meterse con un clásico de un modo distinto, con una persona apasionante, que nos ayuda a pensar. Muchas gracias. Gracias a vos, Pepe. 9:30 de la noche en el Güemes. Fuerte aplauso para el Doc. Gracias por la visita. Y ahora seguimos.